Es siempre un reto muy grande hablar después de Jorge Proctor, entonces mis ropas son un poco más normales. La idea de empezar a discutir estos temas comenzó cuando por la primera vez yo tuve la oportunidad de conocer muchos de los numismatas latinoamericanos en una convención en Potosí, 2016, y quedé absolutamente asustado con el nivel de aislamiento de las numismáticas latinoamericanas y la numismática brasileña. Entonces, desde Potosí estoy trabajando para encontrar elementos, para encontrar monedas, para encontrar metales que puedan demostrar que, en la verdad, las cosas son mucho más unidas de lo que aprendemos en los libros de historia. Y siempre que hablaba de esto, en Brasil especialmente, las personas decían que una de las razones del aislamiento de Brasil para con los demás países de Latinoamérica fuera el Tratado de Tordesillas, que básicamente dividía América del Sur y el mundo en dos, haciendo con que las cosas fueran independientes. Quiero demostrar hoy, a través de 3 situaciones numismáticas, no diría monedas, porque algunas involucran metales que van a se convertir en monedas, de que la cosa mucho más integrada, de diversas formas, económicamente, socialmente, comercialmente, y esto está muy bien registrado en las monedas. Entonces, hablando un poco de lo que es el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas se firmó entre Portugal y España en 1494. Tordesillas es una villa pequeña de España. Fue un tratado que tuvo la aprobación del Papa, Julio II, 1506. La Iglesia Católica confirmaba que Portugal y España podrían dividir el mundo. Es un tratado muy afectado por la Unión Ibérica de 1580 hasta 1640, cuando Portugal y España están bajo una sola corona. Y este tratado es un tratado de muy largo plazo que solo termina con el Tratado de Madrid en 1750. Una cosa interesante es que oficialmente Brasil fue descubierto en 1500. En 1502 acá hay una representación del tratado con un detalle bastante grande de nuestra costa. Entonces, Tordesillas 1494, descubrimiento de Brasil 1500, en 1502 ya tenemos representaciones cartográficas muy detalladas de cómo Tordesillas se aplicaría a Sudamérica. Hay un mapa de un cartógrafo turco, Piri Reis, de 1506, si no estoy enganado, con toda la costa latinoamericana, la costa brasileña atlántica en detalle ya sobre la posesión del sultán Mohamed en Constantinopla. Entonces, es muy probable que Tordesillas sea un documento preparatorio para una serie de conocimientos que ya existían, las cosas como el descubrimiento de Brasil y todo, la verdad son cosas planeadas y con bastante soporte técnico. Una cosa curiosa es que el primer tratado definía solamente la cosa en el Océano Atlántico y ahí surgió una duda. ¿Qué pasa en el otro lado del mundo? Las Islas Molucas y las Filipinas pertenecen a quién? Entonces fue necesario un nuevo tratado, el Tratado de Alcobaça, para determinar los límites de lo que sería el dominio portugués, que más gran parte de la costa de Brasil, África e India, y el dominio español, que les aseguraría acceso vía el Océano Pacífico hasta Asia. Entonces, cuando pensamos en Tordesillas y Alcobaça tridimensionalmente, esta es la representación de los dominios de las dos potencias en la época. Entonces, en tesis, las cosas tendrían que ser separadas, ¿no? Acá dominio español, acá dominio portugués. Pero
Portugal empieza una gran expansión hasta oeste. En 1630 se construye la primera casa de fundición de oro de Brasil, descubiertas muy pequeñas cerca de São Paulo, 100 kilómetros al sur de São Paulo. Y para que tengan una idea de lo que esto representaba para Portugal, hay una ciudad en esta región que se llama El Dorado. Entonces Portugal estaba muy contento y percibía que había encontrado el El Dorado. Y empiezan un movimiento de empujar la línea de Tordesillas para oeste, movimientos de las misiones banderísticas para buscar esclavos en el sur y para procurar oro en la parte central de Brasil. Entonces yo voy a hablar hoy de 3 eventos, 3 situaciones que involucran metales y monedas. El primero en la costa del nordeste de Brasil, en Paraíba, que esté bajo la dominación holandesa en el siglo XVII. Después voy a hablar de la primera casa de fundición de Brasil, casa de moneda de Brasil, que se fundó en 1695. Y después quiero hablar de monedas que para mí son muy importantes, pero poco conocidas, que fueron hechas mucho tiempo después del Tratado de Madrid, pero que tienen una importancia muy grande cuando intentamos entender la circulación de metales por Sudamérica. Entonces, hablando de la primera situación, que es la dominación holandesa en la costa brasilera. Primera cosa que tenemos que aclarar. La invasión holandesa es el señal más claro que Tordesillas no era así tan respetado, ¿no? Los franceses invadieron a Río de Janeiro, los holandeses invadieron a la costa nordeste de Brasil y en tesis esto todo tendría que ser territorio español o portugués. Los holandeses estaban en guerra con los españoles por casi 90 años. Y cuando estudias el posicionamiento de los holandeses en Brasil, ellos ya demuestran una preocupación muy grande con la circulación de plata, ¿no? La idea de los holandeses era financiar la producción de azúcar local. Y siempre encontraron mucha competencia porque había plata española para financiar las cosas también. Entonces los holandeses muy rápidamente percibieron que si no controlaban el flujo de plata en Sudamérica, no conseguirían mantener ningún territorio. Hasta el punto que Mauricio de Nassau, que era el gobernador holandés en el periodo, propone a la compañía holandesa una invasión de Buenos Aires para que se pueda controlar el flujo de plata a través del Río de la Plata. Por estas razones es dimitido. La compañía dice que no queremos avanzar tanto al sur. Después cambian de idea y intentan una invasión a la costa atlántica de Chile en 1642. No logran ningún resultado, son expulsos. Pero Mauricio de Nassau percibió muy tempranamente que quien controla el flujo de plata en esta región controla el mundo. Controla la región. Y como esto está documentado en las monedas. Acá hay una moneda que es una moneda común, una moneda de Sevilla, pero lo que torna esta moneda muy interesante es que esta moneda fue encontrada en un contexto arqueológico puramente holandés en la Paraíba. Es una moneda española que fue fabricada en Sevilla, salió de Sevilla y fue utilizada. No estoy muy seguro si antes o después de la ocupación holandesa, pero seguro que no después de la ocupación holandesa. Entonces, esta moneda, que fue encontrada en excavaciones arqueológicas, es la primera muestra clara que totalmente adentro del territorio que sería portugués sale una moneda de Sevilla que va se depositar, utilizada y después depositada y encontrada arqueológicamente totalmente dentro del límite del Tratado de Tordesillas, que sería de Portugal, ¿no? Tenemos alguna duda de esta moneda porque las fechas indican que ella podría haber sido trazida mientras la guerra de Holanda con España, pero es una prueba clara de que la circulación de las cosas no era tan obediente a Tordesillas como podemos entender.
como entenderíamos en un primer momento. El segundo ejemplo, y esto creo que es más interesante, esto es una cosa que todavía no se entiende muy bien. La primera Casa de Moneda de Brasil fue autorizada en 1694. Tem que se construir la casa, se aparelhar la casa, y las primeras monedas son acuñadas en 1695. La primera mina de oro en Brasil, que tiene un volumen grande de oro, voy a mostrar algunos datos más precisos después, surgen solamente a fines del siglo XVII. Y en Brasil, en esta época, nunca tuvimos minas de plata. Y en Bahía, en esta época, se acuñan monedas de oro y de plata. Entonces, una señora brasilera, perdón, aquí está la moneda, ese es un 4.000 réis de 1695, acuñado en la seca de Bahía. Y la pregunta que se hacía era, en esta época no teníamos tanto oro, no teníamos tanta plata. ¿De dónde salieron los metales para empezar la acuñación de moneda brasileña de oro? Y la respuesta viene de un trabajo de María Filomena Guerra, que es brasileña y trabaja en el Louvre, a través de análisis metalográficas de un par de monedas y artefactos y hasta mismo muestras de minerales y metales. Ella intentó empezar a definir cómo circulaban los metales y por consecuente las monedas en Sudamérica. Entonces aquí hay datos muy claros de que la producción de oro de Brasil, por ejemplo, cuando empezó nuestra casa era muy pequeña. La producción de oro en Brasil se va a arrancar y ser casi mitad de la producción de oro del mundo, solamente 100 años más tarde. La cosa crece de volumen de manera significativa solamente a partir de 1632, 1736. Y los más grandes productores de oro en Sudamérica eran Colombia, en esta época, y Perú. ¿Ok? Y María Filomena hace análisis de metales trazo. Cada metal precioso tiene una firma geoquímica, una firma geológica, porque en su composición hay lo que llamamos metales trazo, que son metales que ocurren en muy pequeña cantidad y que están asociados a los diversos ambientes geoquímicos de formación de las yacidas minerales. Entonces estamos hablando de cosas como platina, indio, torio y paladio. Y a través del análisis de las monedas y de artefactos, María Filomena concluyó que las primeras monedas brasileñas no fueron hechas con metal brasileño, pero sí con oro principalmente, vindo de Colombia y Perú. Entonces, jugamos estas cosas en el mapa. Acá una representación solamente esquemática. Desde el siglo XVII, oro circula de un lado del Tratado de Tordesillas al otro. ¿Cómo se dice? La seta aquí es esquemática porque esta seta representaría tener que cruzar la Amazonia, que no era una cosa que hacía mucho. Entonces creemos que el transporte sería marítimo desde Venezuela hasta Bahía. Pero este oro no salió de Brasil. Entonces el oro circulaba y cruzaba Tordesillas tranquilamente. Acá estoy casi terminando. Hay un grupo de monedas que yo considero muy especiales que fueron producidas en el centro de Brasil, lo que hoy son los estados de Mato Grosso do Sul y Goiás. Hubo fortificaciones españolas en estos sitios, pero a medida en que la línea de Tordesillas se empujaba a oeste, España no podría más mantener esas cosas, salía y Portugal ocupaba estas áreas. Las monedas de que voy a hablar son 8 reales españoles resellados en las ciudades con el resello de Mato Grosso y el resello de Cuiabá. Son monedas extremadamente raras, creo que no existen más de 50 de cada uno de los resellos.
son muy procuradas por los coleccionistas. Y una cosa importante, estas monedas no podrían llegar hasta el centro de Brasil, porque con la llegada de la familia real en 1808, don Juan VI viene de Portugal con toda corte y se instala en Río de Janeiro. Se prohibió la circulación de 8 reales que no tenían resello en territorio brasileño. Entonces, a través de un alvará real, en la segunda parte aquí, a partir de 1808, no se puede más circular monedas sin la marca del rey, sin recuñación, para elevar los 8 reales que tenían un valor de 720 reais en plata para 960 reais para circulación en Brasil. Entonces, desde 1808, todos los 8 reales que llegaban hasta Brasil, principalmente vindos de Buenos Aires, a través de barcos ingleses, tendrían que pasar por la Casa de Moneda de Río o Bahía para ser reacuñados y ahí entrar en la economía brasileña. Entonces, ¿cómo que esas monedas llegaran hasta el centro de Brasil sin ser recuñadas, sin ser autorizadas a funcionar? Estas son las monedas. El primer resello es el Mato Grosso. Ese es como se ve el resello en la moneda. Ese es un resello muy completo. Normalmente no se encuentran así tan completos porque la acuñación era muy cruda. Y a la derecha, la representación de lo que serían los resellos enteros. El resello de Cuiabá, como lo llamamos por extenso, muy raro, y no se conoce ninguna donde se pueda leer todas las letras de la palabra Cuiabá. Entonces, esas monedas llegaban sin estar recuñadas, sin la marca real, hasta el centro de Brasil, en el comienzo del siglo XIX. No se entiende mucho bien por qué. Son monedas, yo voy a explicar por qué estoy hablando de esto, es post-Tordesillas, pero son monedas acuñadas en 1820. Nosotros ainda no se comprende mucho el flujo de la moneda de 8 reales que llegaban a Brasil para recuñación. Lo que sabemos hoy es que el comprador de las monedas era el Banco de Brasil, que fue fundado en 1808. Pero sabemos quién compra, no sabemos quién vende. Será subasta pública, se podían llegar hasta las agencias del banco y venderlas al peso de la plata. Las únicas evidencias que tenemos firmes de cómo funcionaba este flujo es a través de barcos ingleses. Hay un naufragio en la costa de Río de Janeiro, el navío Tetis, donde se recuperaron miles y miles de 8 reales. Pero lo que esas monedas muestran es que es posible, hay que se pesquisar un poco más, que por la primera vez, y solamente casi 330 años después de se firmar Tordesillas, es que hubo transporte terrestre de monedas desde Potosí hasta el centro de Brasil, y no más por vía fluvial, bajando hasta Córdoba, Buenos Aires y después subiendo por la costa. Entonces, estas monedas pueden ser. Yo estoy pesquisando esto, estoy viendo si no habría otra forma de esas monedas llegarem hasta la parte central de Brasil. Lo que sería el registro final de la quebra de Tordesillas, ahí sí empieza movimentación leste-oeste, este-oeste, continental, y no más transporte a través de barcos por mar o por ríos. Entonces, al final, 326 años después de Tordesillas, empieza el transporte terrestre de las cosas. Para que tengan una idea, a la izquierda la representación tradicional de cómo salir de La Plata de Potosí hasta Buenos Aires y después transporte por la costa. Lo que estas monedas están mostrando que es posible. Y representando Tordesillas, ahí sí, totalmente continental, la quebra de la línea del tratado por la última vez. Entonces, ¿qué podemos considerar y concluir a través de análisis de los flujos de metales y de las monedas? Tordesillas nunca funcionó como una barrera para el flujo de metales dentro de Sudamérica. La plata española, el oro colombiano,
la plata potosina, el oro colombiano, adentraban a Brasil livremente. Lo que me parece más plausible es que los obstáculos naturales, como principalmente la Amazonia al norte y el Chaco paraguayo, que tiene continuidad en Brasil, es nuestro Pantanal, funcionaban como obstáculos físicos para que estas cosas no aconteciesen, ¿no? Este flujo de oro de los dominios españoles para Brasil en fines del siglo XVII es muy importante porque no hay hipótesis, pero no hay mucha documentación de cómo esto podría acontecer físicamente. La hipótesis más probable, que ya discutí con Jorge, sería tráfico de esclavos, que bajaban los esclavos, sacaban el oro y llevaban el oro a Bahía, donde dejaban más esclavos. Pero eso está muy mal documentado. Y las posibles evidencias de transporte de monedas y metales que no son marítimas o fluviales se da apenas en el comienzo del siglo XIX. Entonces, el aislamiento es mucho más por cuestiones físicas do que por cualquier tratado que sea Tordesillas o Madrid. Entonces, esa es una de las razones por qué estoy aquí. Creo que mientras avanza nuestro conocimiento, se encuentran más documentos. Jorge esta mañana hablaba de la circulación de aceites portugueses en el Caribe. Habrán más numismatas brasileños presentando sobre temas que involucran a las numismáticas españolas y portuguesas en el territorio de Sudamérica. Pero mucha integración económica, mucha integración comercial, no hay mucho respecto a los territorios. No importa si es Portugal o España, las cosas circulan libremente, ainda que con separaciones territoriales teóricas a través de estos tratados. Muchas gracias. Y siempre hablo de esto, perdón por torturarlos con mi portuñol. Muchas gracias, Hilton. Muy interesante. Nos damos cuenta que hay una gran integración en América Latina. Hilton, no se vaya. Ven. Una gran integración numismática, hablamos de Nuevo Reino, hablamos de otros países con el circulante para Brasil. Yo quisiera preguntarle a Hilton, a raíz de su interesante exposición, la influencia que el monetario colombiano se percibió en Brasil y que se ha encontrado y que ellos han encontrado en cosas, en los intercambios desde la época colonial hasta el siglo pasado. Buena pregunta. Creo que hay dos momentos muy distintos. El momento en que hay flujo de oro. Oro sale de Colombia y va hasta Bahía. Esto no se conoce muy bien, pero la más grande influencia para las monedas de Brasil, economía, numismática y todo, sin duda es Potosí. Potosí en primer lugar. Cuando estudiamos las bases de las monedas brasileñas, reacuñadas sobre monedas hispanoamericanas, 76% Potosí, el segundo por incresca que parible México, y las monedas colombianas son muy raras, muy raras. Hay una moneda del Nuevo Reino, resellada en Brasil, que es única, no se conocen muchas otras. Entonces, esto es porque es importante entender esta conexión del oro, porque la conexión por la plata, la más grande influencia es Potosí y en segundo lugar México. Después, en el siglo XIX, hay pocas monedas de Chile, de plata también, pero Potosí sin duda ninguna, principalmente por la cosa de comercio con Buenos Aires, en la foz del Río de la Plata, es predominante. Es un tema similar que Colombia. Nosotros hemos visto monedas reselladas de plata de 4 y 8 reales que también son muy escasas y se han visto en ofertas internacionales a precios bastante significativos porque realmente son muy escasas. Le agradecemos a Hilton su intervención y su apoyo a esta convención. Muchas gracias.
A continuación, unas palabras aquí de nuestro amigo. Gracias, Jorge.